Hubo un tiempo en que los coches eran diferentes unos de otros. Bueno, no todos eran diferentes. Los Citroën no eran diferentes. Eran muy diferentes. Y una de las cosas que les hacía muy diferentes era su exclusiva suspensión hidroneumática. La echamos de menos. Desde Arizona, bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En este vídeo hay mucha tela que cortar porque queremos contar la historia de la suspensión hidroneumática. Queremos contar cómo funciona la suspensión hidroneumática. Queremos hablar de todos los modelos que han llevado suspensión hidroneumática. Y queremos, seguro que todos queremos, que Rodrigo no me asesine. Así que vamos a empezar ya mismo. Historia de 1954 a 2017. Muchos creen que la suspensión hidroneumática arranca con el Citroën DS y no. No, se equivocan, porque fue antes, en 1954, cuando en el Citroën Traction Avant, en la versión más potente, el 15, aparece en el tren posterior la suspensión hidroneumática. Bueno, aparece realmente, se puede decir que de alguna manera fue un banco de pruebas, porque ese coche solo llevaba ese tipo de suspensión detrás y, como todos sabéis, cuando apareció poco después el Citroën DS, las 4 ruedas tenían suspensión hidroneumática. ¿Y por qué solo en el eje trasero? Esta versión del Traction Avant, que se llamó H de hidroneumática, bueno, tenía una lógica que fuera en el eje trasero. Es muy sencillo y lo vais a entender. En un coche, una berlina con motor delantero, el mayor cambio de carga lo tiene el eje trasero. Es decir, cuando va vacío, pues pesa muy poco. Y cuando va con 5 personas y equipaje, pesa mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede una cosa que vais a entender muy fácilmente. Si tú haces la suspensión para que vaya bien y funcione bien cuando el coche va de vacío, cuando lo cargas, o hace topes o el coche completamente se aplasta. Y si haces lo contrario, que coges y haces una suspensión para que cuando el coche vaya lleno, cuando va vacío el coche va muy alto y es muy dura. Por eso esta suspensión hidroneumática, que una de las virtudes que ya os adelanto es que mantiene la altura constante, es perfecta para este tipo de coches y para el eje trasero. Este es uno de los motivos por los cuales este tipo de suspensión, aparte de Citroën, le han utilizado marcas como, bueno, lo utilizó Peugeot en una versión relativamente deportiva, pero sobre todo Mercedes y Rolls-Royce. Por lo que os digo, permite que el coche sea muy confortable y mantener la altura constante. Suspensión, diferencias. Para entender una suspensión hidroneumática hay que entender cómo funciona una suspensión. Os recuerdo que hicimos un vídeo que se llamaba Las suspensiones, las grandes olvidadas de nuestros coches, del que, por cierto, no me olvido, algunos me lo recordáis, os debo una segunda parte y una tercera. Pero bueno, una suspensión tiene básicamente 3 tipos de elementos, que son los elementos de guía, los elementos elásticos y el amortiguador. Los elementos de guía varían según el tipo de suspensión, que puede ser de trapecios o paralelos superpuestos, puede ser multibrazo, puede ser McPherson, puede ser un eje rígido, bueno, puede ser más cosas, de rueda tirada. Los elementos de guía son los que hacen que la rueda suba y baje de una determinada manera. Es muy importante, sobre todo en curvas, que coge una cierta caída y tal. Pero estos elementos pueden ser comunes a una suspensión convencional o a una suspensión hidroneumática. No son los que marcan la diferencia. Por eso, hoy no vamos a hablar de ellos. Los elementos que cambian son los otros dos. El primero, el elemento elástico. Normalmente, hoy día, la mayoría de los coches, los elementos elásticos suelen ser muelles helicoidales, o sea, muelles enrollados de acero. Pero, bueno, ha habido otros sistemas, como por ejemplo las barras de torsión, las ballestas. Bueno, las barras de torsión las ha usado, entre otros coches, que me acuerde, coches como el Escarabajo, el 911, toda la saga de Renault 4, 5, 6 y 7, entre otros. Bueno, ¿cómo funciona un muelle? Yo creo que no hace falta explicarlo. Una ballesta es bien sencilla. Esto mismo sería una ballesta. Una ballesta es una lámina que se flexiona. Las partes extremas van sujetas al chasis y el centro va a la suspensión. Y una barra de torsión sería como un bolígrafo que lo que hace, aquí va anclado fijo al chasis y aquí al brazo de suspensión. Y al retorcerse es lo que hace de elemento elástico. Son básicamente los elementos elásticos de una suspensión convencional, pero no de la hidroneumática. Bueno, y no me olvido que otro elemento elástico utilizado en suspensiones más o menos convencionales son los tacos de goma, que por ejemplo utilizó la British Motor Corporation
en el Mini, entre otros y otros coches similares, con bastidores similares, que además la llamaba Hydroelastic, porque tenía también hay un tema, aún ya lo contaremos, que la rueda delantera preparaba la trasera, un sistema muy curioso. Y luego no me quiero olvidar de un coche que me encanta, que es el Hesketh, el modelo exactamente el 308C de 1973, diseñado por un diseñador que me encanta, que es Harvey Postlethwaite, que tenía tacos de goma como elementos de suspensión. El amortiguador hoy día, en tiempos había otros, pero hoy día todos son hidráulicos telescópicos, que es muy sencillo, ya lo explicamos en el vídeo de las suspensiones. Imaginaos un tubo, un cilindro lleno de aceite y luego un pistón con un vástago, una parte está sujeta al chasis y otra va a la rueda, que tiene un émbolo con agujeritos. Bueno, estos agujeritos, al subir y bajar a través del aceite, es lo que hace que amortigüe el movimiento o las oscilaciones de la carrocería. Hidroneumática, el milagro. En una suspensión hidroneumática, tanto el muelle como el amortiguador se sustituye por unas esferas metálicas que ofician de las dos cosas y que además en muchos de estos coches cuando abres el capó se ven a simple vista. Pero para explicarlo y para que lo entendáis y nos quede todo a todos muy claro, vamos a recurrir, como de costumbre, a nuestra pizarra hermética. Ya estamos en nuestra pizarra hermética, donde vamos a explicar cómo funciona la suspensión hidroneumática. Es muy fácil. Os he hablado de las esferas. Bueno, tiene una esfera, cada rueda tiene una esfera. Hay coches que tienen más de una esfera por rueda, pero para entenderlo, una esfera por rueda. Una esfera con un cilindro. En ese cilindro hay un vástago que entra y sale. Este vástago está conectado al sistema de guía de la suspensión. Aquí lo he dibujado muy sencillo. Es un balancín, que es el que hace que suba y baje el vástago, la pieza que sujeta la rueda, y aquí lo único que hay que entender es muy fácil. Cuando la rueda sube, esto se mueve así y hace que el vástago entre, y cuando la rueda baja, sigue el camino opuesto. ¿Qué hay en la famosa esfera hidroneumática? Bueno, lo primero que hay es una membrana, que puede ser de diversos materiales sintéticos, de goma de calidad para entendernos, y en la parte de arriba hay nitrógeno a presión, nitrógeno a 75 bares de presión, que es lo que hace el efecto muelle, el elemento elástico. Ojo, que el nitrógeno a presión consigue una flexibilidad a veces, en ocasiones, hasta 6 veces mayor que el acero. Aquí, que no lo he dibujado todavía, pero lo voy a dibujar ahora, bueno, esto por supuesto está cerrado, hay un vástago que tiene unos agujeritos. Y todo esto, como el líquido es verde, lo voy a pintar de verde, ¿no? Está lleno de líquido hidráulico. Bueno, esto es lo que hace el elemento amortiguador, porque al subir y bajar este vástago, por adentro tiene que pasar el líquido hidráulico por estos orificios. Pero es que además, este líquido hidráulico está, me lo he apuntado aquí, a más de 200 bares. Y es lo que nos permite, aumentando esa presión, endurecer la suspensión o subirla. Pero es que además, automáticamente, según tú vas cargando el coche, el coche va inyectando a la bomba de presión este líquido hidráulico de forma que aunque el coche tenga más peso, la suspensión se mantiene al mismo nivel. Ya sabéis que normalmente tiene 3 posiciones para regular la altura. Bueno, esta suspensión consigue con esta flexibilidad, este sistema de amortiguación, ser como una alfombra mágica, ser muy cómoda, pero también permite otra cosa que no está mal, que es cambiar la rueda de repuesto sin tener que hacer ejercicio con el gato, porque tú lo que haces es que subes la suspensión, o sea, inyectas aquí líquido, con lo cual esto sube, y entonces pones un simple hierro, la vuelves a bajar y la rueda ya te queda sin tocar el suelo y puedes cambiar la rueda sin necesidad de gato. Os he descrito la suspensión hidroneumática más sencilla, que fue la inicialmente utilizada, pero luego se fue complicando mucho más, entre otras cosas porque podía llevar más esferas, podía tener una gestión electrónica, con lo que se podían hacer un montón de cosas. Y bueno, también hay que recordar que como la suspensión hidroneumática trabaja con líquido hidráulico a presión, también, entre comillas, se entiende, está relacionada con el funcionamiento de los frenos y de la servodirección. 1955 llega el DS. El Citroën DS, cuando apareció, era un coche mucho más avanzado que sus rivales, mucho más avanzado. Y no solo por la estética tan aerodinámica,
bueno, iba a llevar cambio automático, al final no lo llevó, pero sobre todo por la suspensión. Y además os digo que iba en conjunción con el funcionamiento de los frenos y la dirección. Pero es que cuando apareció el Citroën DS, todavía muchos de sus rivales usaban ballestas, incluso ejes rígidos, o habría que decir ejes rígidos y algunos incluso ballestas. Claro, es que si habéis probado un DS hoy día, que voy a echar las cuentas, es 67 años después de su aparición, bueno, es que es una alfombra mágica. Es increíble el confort que proporciona. Eso con los criterios y los estándares de hoy día. En el año 55 la diferencia era abrumadora. No hubo cambios de importancia en el diseño de la suspensión del DS a lo largo de toda su larga vida, porque os recuerdo que es un coche que se presentó en 1955 y se dejó de fabricar en 1975. Yo aquí hago un llamamiento a la marca. Yo creo que un remake de este coche, bien hecho, al estilo de como se ha hecho con el Mini o con el 500, mi opinión es que iba a tener un éxito total. Pero eso es una opinión particular. Bueno, el cambio más importante, volviendo al DS original, en realidad no fue un cambio de diseño, fue la sustitución del líquido que, bueno, inicialmente era tipo líquido de frenos, había algunos problemas, era un poco corrosivo, y se cambió por un líquido que se llamó LHM, que era muy típico, se identificaba muy fácilmente porque era de color verde. LHM significa líquido hidráulico mineral. Más accesible. Bueno, iba a hablar del GS, pero ha tenido lugar un hecho que va a marcar una historia. Rodrigo se ha quitado la mascarilla. Claro. Le da igual lo que diga el gobierno, pero bueno, se la ha quitado hoy que en España es el primer día que es legal no usar mascarilla en interiores. Sé que en el fondo va de rebelde, pero... Pero sí hemos estado compartiendo toda la pandemia juntos, si no nos hemos contagiado entre los dos. Sí, no nos hemos contagiado. Pero bueno, vamos a hablar del Citroën GS, que os interesa seguramente más que Rodrigo y yo, o más que yo y Rodrigo. Bueno, el Citroën GS, que aparece en 1970, consigue una cosa, que es popularizar la suspensión hidroneumática, que hasta ese momento estaba reservado a coches pues, de cierto nivel y de cierto precio. Bueno, el GS era un coche, bueno, era y es, no hablo en pasado porque es un coche que me encanta, pero confieso que había gente que le encantaba y gente que le horrorizaba. Bueno, a mí era de los que me encantaba, tanto estéticamente como el conducirlo. Pero tenía dos pecados. Uno, no era un coche caro de mantener, pero sí había averías que eran caras. Por ejemplo, bueno, averías o mantenimientos. Por ejemplo, cambiar el embrague de un GS requería sacar el motor. Era una obra bestial. Y luego el otro pecado era que este coche siempre, como pasó en otros Citroën hidroneumáticos, estuvo submotorizado. Bueno, tanto fue así que hicimos un vídeo que se llamó, lo tengo por aquí, me lo he apuntado, pero no lo encuentro. Bueno, que era... Que nunca existieron, eso. Pero debieron existir. Ay, menos mal que tengo ahí a Rodrigo. Coches que nunca existieron, pero debieron existir, que nos inventamos al Citroën GS Turbo, que es un coche que no existió, pero a mí me hubiera encantado. En 1975 aparece otro modelo, para mí mítico, que es el Citroën CX. Un modelo que, en mi opinión, es ahora la historia la que le está haciendo justicia, porque en su momento no fue tan apreciado como en mi opinión debería haberlo sido. ¿Por qué? Porque sustituir al DS era muy complicado. El DS era un coche que tenía un prestigio bestial. Bueno, era el coche del presidente de la República Francesa, de todos los ministros. Era un coche con una fama increíble. Y la verdad es que pues costó, pero el CX lo hizo más que dignamente. Y aunque nunca tuvo tampoco, también tuvo un poco el problema de GS, que estuvo submotorizado. Nunca tuvo el V6 que se hubiera merecido en un coche tan refinado, pero sí que tuvo una versión turbo, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión, que a mí me encanta y que daba 168 caballos. Hombre, este coche hubiera merecido incluso el doble, pero bueno, ya estaba bien. No me olvido del SM. La verdad es que Rodrigo, fuera de cámara, me ha hecho un comentario que no le falta razón, pero me ha dejado un poco triste, ¿no? Que dice, no, van a hacer un remake del DS y va a ser eléctrico. A ver, no es seguro, pero... No, sí, la verdad es que si hicieran un remake del DS sería eléctrico, pero bueno. No me olvido del SM. ¿Cómo me voy a olvidar de uno de mis coches favoritos? Claro que no me olvido. Lo que pasa es que por necesidades narrativas lo he cambiado, porque este coche apareció en 1970 y este coche sí que tuvo un motor. Hombre, era un deportivo. Un motor ya, un V6, nada menos que de Maserati, y que tenía una potencia relativamente importante para la época, ¿no? Que eran 170 caballos. Para mí,
el diseño me parece espectacular, porque siempre os digo una cosa. Veis ahora el SM y os puede parecer bonito, feo, impresionante, ¿no? Pero es que poneros con los ojos del año 1970. Es que este coche era una verdadera pasada. Y bueno, para mí es la obra maestra de Opron, que diseñó coches muy bonitos, como por ejemplo el CX, como por ejemplo la Alpina 310 y otros, no sé si feos o al menos polémicos. Por ejemplo, el Alfa SZ. Solo voy a decir una cosa. El apodo de este coche es Il Monstruo, hasta ahí puedo leer. U otro coche del que ya os prometo que vamos a hacer un vídeo, que es el Renault Fuego. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una serie de vídeos, porque esto lo he estado consultando con vosotros en el área de socios, que sabéis que tenemos un área de socios, lo digo siempre, 0,99 € al mes, que aparte de vídeos exclusivos, pues charlamos mucho y comentamos estas cosas. Cuando hice el vídeo de Deportivos Generalistas, garantía de fracaso, puse al Renault Fuego como fracaso. Y muchos, sobre todo los amigos argentinos, claro, donde el Renault Fuego pues fue la leche, pues dijeron que como fracaso, que de fracaso nada. Haremos un vídeo, lo prometo, me comprometo, muy pronto, exclusivo del Renault Fuego. Pero el SM, vuelvo al SM, marcaba unas cotas de confort y eficacia increíbles, sobre todo para un coche de tracción delantera en esos años. A pesar de todo, fracasó. ¿Y por qué fracasó? Bueno, la crisis del petróleo no ayudó, porque este coche aparece en el 70 y la crisis llega en el 73, y este coche no era precisamente económico, pero, y aquí sí que hay un pero grande, era un coche delicado, complicado, frágil, caro de mantener, muy problemático. Bueno, es que yo creo que los SM restaurados a día de hoy son mejores que los antiguos. Y hay una cosa que no he dicho, pero que Rodrigo me ha recordado, y es, ¿por qué motor Maserati? Bueno, es que en esa época Citroën compró Maserati, precisamente para tener lo que le faltaba, motores V6, entre otros, potentes. Llegan los 80. Y ya en los años 80 llegan dos coches que también confieso, ya sabéis que estos Citroën de esta época me vuelven loco, que me gustan muchísimo. Y que además creo que uno de ellos, la historia no les ha hecho justicia. Estoy hablando, por supuesto, del BX y del XM. El BX que se presentó en el 82 y el XM que se presentó en el 89. Bueno, el BX, vamos a ver, si alguien dice que es feo se la tiene que ver conmigo, porque es diseño, lo recuerdo, de Marcello Gandini y me sigue pareciendo precioso. Y además este coche sí que tuvo motores a su altura. Podría haber llevado un V6, podría haber llevado un motor turbo, pero llevó un motor 16 válvulas 2 litros, el que llevaba el BX GTI, que daba 160 muy buenos caballos y este coche corría mucho. En estos tiempos Citroën siempre recurría a diseñadores de nivelazo, ¿no? Porque hemos hablado de Opron, hemos hablado de Gandini y ahora vamos a hablar de Bertone, que fue quien diseñó el XM. Recuerdo perfectamente la presentación internacional de este coche. Además, tengo una anécdota muy buena que, como ya he contado, para que no me regañe Rodrigo, no voy a volver a contar, pero sí que me acuerdo con un magnífico profesional, que era Carlos Gutiérrez, que era el director de comunicación de la marca en ese momento. Bueno, yo cuando vi el coche me encantaba. Además, me gustaba mucho la parte, cómo estaba resuelta la parte del que parabrisas se unía con las ventanillas laterales. O sea, el coche me parece que era un diseño realmente brillante y también creo que no tuvo el éxito que mereció. Tuvo bastante éxito, ¿no? Pero yo creo que es un coche más valorado hoy que lo fue en su momento. El coche que no se inclina. A mí esto me parece divertido porque Citroën pasó, hacía una publicidad con el 2 caballos, que a la gente, pues eso de que se inclinase tanto en las curvas, pues le daba inseguridad, y había un anuncio, una publicidad que decía, el coche que se inclina pero no se cae. Pues pasó de hacer esa publicidad a hacer una publicidad con el Santia, que era el coche que no se inclina. No decía que tampoco se cae, pero era evidente. Bueno, este coche que aparece en 1993, iba a decir 73, y he corregido, 93, era otro diseño de Bertone. A ver, igual que os digo que el XM a mí me cautivó, el Santia, ¿qué os queréis que os diga? Me gustaba, pero nunca me entusiasmó por estética, pero por comportamiento sí, y sobre todo el Santia Activa, que además lo probé en Francia, en una presentación internacional, que incluso había una zona de circuito. Es que era impresionante cómo se agarraba ese coche y además no se inclinaba prácticamente nada.
Este coche es uno de los coches que me gustaría tener en nuestro garaje hermético. Evolución constante. En el 2001 aparece el C5 y en el 2005 aparece el C6. Bueno, la suspensión hidroneumática, gracias, entre otras cosas, a la gestión electrónica, no paraba de mejorar para ir mucho mejor, pero también para ser mucho más cara. ¿Y qué pasó el año 2017? Bueno, pues para mí pasó un hecho que os confieso que para mí es triste, que sale un Citroën C5 XTR muy especial, porque sale de fábrica el último Citroën con suspensión hidroneumática. La suspensión hidroneumática supuso un salto cualitativo espectacular en el momento en que apareció. Era magnífica y, en mi opinión, lo sigue siendo. Entonces, la pregunta que queda en el aire es ¿por qué no se sigue utilizando hoy día? La verdad es que lo iba a contar en este vídeo, pero luego me he dado cuenta, aparte de que Rodrigo me iba a asesinar, porque sería larguísimo, es que realmente es un tema que merece un vídeo aparte, que desde este momento me comprometo, además os digo ya el título, ¿por qué fracasó la suspensión hidroneumática? Aunque yo realmente no hablaría de fracaso. Bueno, ya lo he dicho. Ya os he dicho antes que me encantaría tener en nuestro garaje hermético a un Citroën Santia, y qué mejor que el Activa V6, que era un coche que iba de lujo, que tenía 200 caballos, bueno, que probé en su momento, además le hice un montón de kilómetros, y que es un coche que me encantaba, me encanta y que iba de maravilla. Eduardo me pregunta que si el SM sigue siendo hoy día tan complejo como era en su momento. Vamos a ver, es que es un coche que fue, es y será complejo. Ya lo he comentado de pasada, con la tecnología que hay hoy día, los materiales, los SM restaurados van igual de bien o incluso algo mejor que iban antes, pero ya no son problemáticos. Lo que pasa es que son carísimos. Agustín me hace una pregunta, pero antes de contar la pregunta de Agustín, os recuerdo que contestamos vuestras preguntas a través del correo, no todas aquí, sino a través del correo, y que está mi buen amigo Luis Alberto Izquierdo, que ayer estuve con él y me estuvo contando algunas respuestas que os ha dado, que se está volviendo loco, pero contestamos cerca de 1000 consultas al mes. Bueno, Agustín me dice que tiene un Citroën GSA X3 y que corre poco, que si realmente este era el Citroën GS o GSA más potente que ha habido. Pues sí, Agustín, ya lo he dicho. Este coche, uno de los problemas que tuvo es que siempre estuvo submotorizado. Y este coche, que tenía 65 caballos, hubiera aceptado incluso el triple. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, que confieso que tenía ganas de hacer y que sigo teniendo ganas de hacer el vídeo en el que os voy a contar por qué esta suspensión, que en mi opinión es tan maravillosa y que a mí me gusta tanto, pues ya no existe, ya no hay ningún coche que la lleve. Eso lo contaremos. De momento, pues nada, si os ha gustado el vídeo me lo decís, espero vuestro comentario, vuestro like, que os suscribáis, ya os he recordado la de socios, los vídeos de motos en Moto1 Pro, la web, las redes sociales y que yo curro un poquito los domingos por la tarde para que tengáis los podcasts de los lunes de actualidad, que si ha habido Fórmula 1 os hablo de la carrera. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.